Hello everyone and welcome to M&S News. Like always with breaking news about the COVID-19, this pandemic that is present worldwide. So in today's program we will talk about especially the masks and we will show you some graphics about the infections. So let's start. Una de las preguntas más frecuentes que se hace la gente en estos momentos de estado de alarma es el uso de las mascarillas. ¿Es necesario llevar mascarillas, sí o no? Pues en países como Israel o Eslovaquia es obligatorio. Incluso en Lombardía, recordemos, es la región más afectada de Italia. Desde el pasado domingo se castiga con una multa de 400 euros. En cambio aquí en España no tenemos ningún tipo de obligación. ¿Qué opina la Organización Mundial de la Salud, la OMS, sobre este tema? Dice que la población general puede crear un falso sentido de seguridad. Y esto es muy cierto. Han habido muchos casos que han sido por culpa de que la gente se confía en llevar mascarillas. Y no estamos del todo seguros solo llevando mascarillas, así que no os confiéis. La OMS dice que los únicos que deben llevar mascarillas son los sanitarios, los infectados y la gente que está en contacto con estos. También se sabe que nos estamos quedando escasos de mascarillas. La idea de la OMS respecto a esto es dar prioridad a los sanitarios, que son los que están en primera línea de combate contra el COVID-19 y no crear un verdadero peligro. Para el resto, apuesta con el lavado de manos y el distanciamiento físico como medidas más efectivas. Ahora pasaremos a enseñarles y explicarles 7 tipos de mascarillas para combatir el coronavirus. Pero antes de esto, les voy a pasar con mi compañero Martín, que nos va a explicar sobre los contagios y los fallecimientos que ha habido últimamente. Buenos días. En las últimas 24 horas se ha establecido un nuevo método para diagnosticar el COVID-19. Es un test actualizado que permite ver si tienes el virus y además confirma si lo has tenido en el pasado. Com podem veure al gràfic següent, des de l'estat d'alarma han augmentat les xifres de nous casos. En només 10 dies hi ha hagut 100.000 nous casos de contagis per aquest virus. En aquest últim mes es pot percebre un gran avanç, ja que les xifres han anat disminuint fins que a dia d'avui hi ha menys de 1.000 contagis. Tot i que La Rioja té una xifra molt baixa d'habitants, és la comunitat autònoma amb més casos registrats de tota Espanya, amb més de 1.200 contagiats per cada 100.000 habitants, seguit per Madrid amb més de 900. La tasa de mortalidad de La Rioja a causa del COVID-19 supera el 8%. En la Comunidad de Madrid la tasa es del 13,3%, pero la mayor tasa de mortalidad se encuentra en Castilla-La Mancha, que es un abultado 16%. So now yes, we're going to explain you the 7 different masks. Inside the 7 ones we have 3 different groups. Para empezar vamos a explicar el grupo de las mascarillas autofiltrables desechables. Dentro de este grupo tenemos las mascarillas FFP1, FFP2 y 3. Empezaremos con la FFP1. Esta mascarilla no protege frente a organismos infecciosos, pero limita la propagación del contagio. Básicamente sirve para no contagiar. Las siguientes 2 mascarillas, la FFP2 y FFP3, protegen y limitan la propagación del contagio. Sirven para no contagiar ni para contagiarse. Estas 2 mascarillas son las más equivalentes a la N95, que es la mascarilla homologada más recomendable por la OMS. Algo muy importante que añadir sobre este grupo de mascarillas, recordemos las autofiltrables desechables, es que pueden ser reciclables. Eso hay que mirarlo si tienen una R, eso quiere decir que son reciclables. Si tienen una NR es que no son reciclables, así que estar muy atentos a esto. Vamos a pasar al siguiente grupo de mascarillas, que es el de quirúrgicas y caseras. En este grupo encontramos la mascarilla quirúrgica. Esta mascarilla no protege pero limita la propagación del contagio. La siguiente mascarilla, la que podéis ver en pantalla, es la desechable, la higiénica desechable, que esta mascarilla tiene la misma función que la anterior. En el último grupo de hoy, que se llama las mascarillas industriales, encontramos la semimáscara buconasal con filtros. Todas estas mascarillas llevan válvulas de exhalación y protegen, pero no limitan la propagación del contagio, sirven para no contagiarse. Por último, vamos a enseñaros algo que es muy importante, que es cómo hay que ponerse una mascarilla. No se pueden poner de cualquier forma y lo vamos a enseñar con la mascarilla quirúrgica que hemos enseñado antes. La mascarilla no se puede tocar la parte interior, tienes que tocar las gomas y ponerte primero una oreja
y después la otra. Una vez puesta la mascarilla, sin haber tocado, recordando no tocar la parte interior, una vez puesta, veréis que en la parte de arriba tiene como una especie de alambre, tiene una parte más dura, que una vez puesta podrás ajustarte a la nariz. Nos acercamos ya al final del programa de hoy y para dar por zanjado el tema de las mascarillas, os voy a pasar otra vez con mi compañero Martín, que le va a hacer una pequeña entrevista al doctor Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínic de Barcelona. Adelante, Martín. Gracias, Sergi. Bueno, conectamos ya con el doctor Antoni Trilla, al cual haremos un par de preguntas, como bien ha dicho mi compañero, las mascarillas. Y bueno, empezamos ya con la primera pregunta. Buenos días, Antoni. La primera pregunta es que dicen que todos debemos usar mascarillas, pero a raíz de esto los sanitarios están quedando escasos de estas. ¿Usted qué opina de esto? Hoy, aquí, en Cataluña, en España, solamente tienen que llevar mascarillas las personas que atendemos o que atienden a los pacientes en los cuales sospechamos esta enfermedad. ¿Por qué? Porque les hacemos varias pruebas en las cuales precisamente lo que intentamos para obtener una muestra es que se genere este aerosol. Nosotros vamos a buscar el virus y por lo tanto tenemos que estar protegidos porque lo que estamos precisamente es intentando capturarlo, por decirlo de alguna manera, con los frotis. Bueno, han escuchado, ¿no? Los sanitarios tienen que tener más preferencia a la hora de obtener y usar las mascarillas. Bueno, y aquí la siguiente pregunta. ¿Cuáles las mascarillas, las mejores mascarillas, las que más protegen, por así decirlo? Y las únicas mascarillas que protegen son las que ajustan bien a la cara, y esto es toda una técnica que los sanitarios saben, y dos, las mascarillas que llevan filtros de protección. Bueno, y por último, ¿qué nos puede contar usted sobre las mascarillas quirúrgicas? Las mascarillas de los cirujanos, las mascarillas que parecen un Kleenex con dos gomas, ayudan a que si yo respiro virus y yo estoy infectado, estos virus no salgan tanto al exterior. Y también es cierto que protegen algo de lo que pueda entrar, pero no protegen porque no tienen filtro y porque no ajustan bien. De manera que, volvemos a la misma comparación, entre llevar una mascarilla quizá mal puesta, de estas quirúrgicas o no todo el rato bien ajustada, o lavarse las manos bien, vas a evitar muchas más veces el contagio lavándote las manos que no llevando una mascarilla. Bueno, muchas gracias, doctor Antoni, pero aquí se acaba la entrevista express. Espero que os haya servido de ayuda y os devuelvo la conexión con Sergi. Adelante. Thanks, Martin, and hope you have taken notes from the interview. Tweets para acabar. El primero viene de Miquel Cayén. Buenos días, os recuerdo que el martes que viene a las 4 os convocaré para un meet. Estaré allí para resolver las posibles dudas que tengáis. También haremos tertulia. Bueno, pues ya habéis oído, los de catalán del grupo C, el martes que viene a las 4, no lo olvidéis. El siguiente es de Lucía Fernández, dice: ¿cómo estáis todos? Espero que bien. Aprovecho para comentaros que la semana que viene empezaremos temario nuevo. Hasta entonces quiero que hagáis el ejercicio que os dejaré en el siguiente link. Pues muchas gracias, Lucy, así lo haremos todos. Cuídate. Y el último tuit de la noche es de Monse Vidal. Dice: hola a todos, espero que os encontréis muy bien, os echo de menos, tengo ganas de veros, recordad, estad muy atentos a los plazos de entrega, no queremos cargarnos el curso, cuidaros. Por supuesto, Monse, así lo haremos, estamos muy atentos para que no se nos pase ni una, no nos vamos a cargar el curso, descuida. Pues bueno, hasta aquí el programa de esta noche. No olvidéis seguir a Emanes News en Facebook, Instagram y Twitter. Nos podéis encontrar como Emanes News Oficial. Nos vemos en el programa de mañana.